Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Y bueno, estamos corriendo el año y el día de hoy me gustaría tocar el tema de la infertilidad. Recibí un correo electrónico, con mucho dolor lo leí, tratando de empatizar con esta hermana nuestra que ha intentado por años y años tener un bebé, tener un hijo. Me contaba que ella estaba casada por la iglesia, que los dos se querían mucho y que era muy difícil para ella cada mes encontrarse con que no está embarazada. Al parecer tiene una de las enfermedades que son bastante complicadas, ¿verdad? Para poderse embarazar. Recordemos que hay varias enfermedades, varias, ¿verdad? Además de la psicológica, que no nos permite embarazarnos, ¿no? Por ejemplo, los ovarios poliquísticos, ¿no? Cuando los ovarios por sí mismos producen quistes, ¿no? Y al producir los quistes no permiten la formación de un ovario sano para ser fecundado. Entonces, es casi imposible, ¿verdad? Y sin ovarios, pues no se puede engendrar un bebé, ¿no? Igualmente cuando hay ovarios prematuros, ¿no? Que es un fallo del ovario, está como si fuera un niño, una niña, perdón, como si fuera una niña, entonces no puede embarazarse. Alteración de la función tiroidea es otro de los problemas que pueden causar la infertilidad. Y por eso siempre es bueno consultar a un médico, checarse bien, ¿verdad? Y después, como todo en la vida, como todos los días, ponernos en manos del Señor. Él realmente sabe perfectamente bien nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Y esta hermosa señora me comentaba que desde que era ella muy pequeña, su único deseo era tener hijos, que realmente se casó brutalmente ilusionada y que jamás ha utilizado ningún método anticonceptivo, que desde que se casó ella esperaba embarazarse. Y bueno, hermanos, esto sucede. Tenemos que recordar una y otra vez que también el cero es un número para Dios y es brutalmente doloroso. No solo esto crea un gran desafío para la pareja, ¿no? O sea, es un reto, es como a ver cómo le hacen para durar. Yo trabajé varios años hasta que tristemente cerró para una casa a donde se recibían a las mujeres que no querían tener al hijo y de alguna manera habían caído con alguien que las convenció, las trató de que entendieran que lo que llevaban dentro era un hijo, que no abortaran, bla. Y estas mujeres que a lo mejor tuvieron que salir de su casa porque las corrieron, estas mujeres que estaban a punto de abortar y se dieron cuenta que no lo iban a hacer, una casa de acogida para embarazadas que no sabían si iban a querer tener hijos. Y esta casa de acogida para mujeres embarazadas, para seguir con ellas, por llamarlo de alguna manera, el proceso del embarazo y se les llevaba a las clínicas adecuadas, perfectas, para que pudieran tener a su bebé, no pagaban nada, ¿verdad? Obviamente tenían que hacer en casa, entre todas cocinaban y limpiaban la casa, ¿verdad? Y ya a la hora de nacer el bebé se los ponían junto y ellas ya decidían si lo daban en adopción o no, pero evitando así los abortos, ¿no? Entonces, lo que hizo esta casa fue empezar a abrir la oportunidad de poder adoptar, ¿no? La adopción. Legal, todo perfectamente bien, todo. ¿Ok? Trabajé hasta que cerró. Y usted se preguntará por qué cerró, ¿no? Porque empezamos a ver que cada vez había menos mujeres que acudían a la clínica a pedir ayuda en el embarazo, porque o utilizaban la pastilla de un día después, o realmente se practicaban el aborto, porque si algo ha proliferado en México son las clínicas abortistas legales
porque en México el aborto es legal. Y entonces, ¿verdad? Empezó a bajar y a bajar y a bajar el número de mujeres. Y empezó a bajar, obviamente, no podían aceptar la lista de padres en espera, ¿verdad? De padres en espera textual, ¿no? Que estaban esperando que llegara un bebé que quisieran la madre que fuera adoptada. Esta casa tristemente tuvo que cerrar, quedando reducida ya casi a poquititas casas que hacen esto, de acoger a la mujer embarazada, acompañarla en su proceso de embarazo, acompañarla en el parto y acompañarla en su decisión, ¿no? Pero mientras esto sucedía, yo estuve dando conferencias mucho a los papás que iban a adoptar, ¿no? Y eran salones completos de papás y mamás que querían adoptar. Y no se cree que es tan fácil. Había evidentemente un límite de edad, ¿no? Después creo que de los 42, 43 años ya no podían adoptar. Tenían que estar casados por la iglesia. O sea, eran una serie enorme de requerimientos, pero además, tenían que hacer cola, porque eran muchísimos papás y ni de chiste eran tantas mamás. Y en lo que esperaban, pues obviamente se les daban temas de preparación para lo que iban a enfrentar, porque iban a enfrentar como padres nuevos un bebé desconocido que tenían que hacerlo suyo, que no iba a ser de su propia sangre, pero sí del amor del corazón, ¿no? Y dentro de las pláticas que a mí me tocaba dar, era precisamente todo esto, de lo que era la gestación, la imposibilidad de tener un bebé y los problemas que se presentaban en la pareja cuando se intenta tener un bebé, lo duro y lo difícil que es. ¿Por qué? Porque la tensión sube. La tensión sube. Se vive en los meses en subidas y bajadas, ¿no? Y se va complicando. Porque, por ejemplo, si ella está en un tratamiento de fertilidad y le están diciendo que tiene que utilizar a como dé lugar los días alrededor de la media del mes, que es cuando se produce la ovulación, y el señor por casualidad viajaba o estaba agotado o tenía algún asunto y no podían tener relaciones, las discusiones se tornaban muy violentas. Porque esto empieza a ser cada mes. Y luego viene el fin de mes, cuando viene la decepción, ¿no? Aparece la menstruación y aparece con grandes llantos, ¿no? Con grandes dudas, inquietudes, tensiones, todo lo que usted se puede imaginar que sucede. Obviamente, las relaciones maritales se ven brutalmente afectadas, ¿no? El matrimonio se afecta mucho, a menos que los dos, de cara a Dios, encaren su decisión. Tomados de la mano, vista al crucifijo, vista fija en nuestro Señor, decirle, si tú quieres, va a llegar. Porque ya que se ha practicado todos los tratamientos de fertilidad, lo que va a decirles el ginecólogo es lo que sigue, es la inseminación. Y como todos ustedes saben, dentro de la Iglesia Católica no está permitida la inseminación, ni la homóloga ni la heteróloga. La homóloga, que es con los mismos, con las mismas células de papá y mamá, o sea, con el óvulo de mamá y el esperma de papá, esa es la homóloga. Y en la heteróloga es, por ejemplo, cuando se utiliza ya sea un óvulo o el esperma de otra persona X, porque alguno de los dos tiene problemas de infertilidad y no puede tener hijos, entonces tienen que conseguir por fuera, ¿verdad?, un óvulo o un espermatozoide que sea capaz de hacer el trabajo de fertilización, ¿verdad? Y luego el implante de la criatura. Y aquí dentro de la iglesia inclusive se conoce como infidelidad, ¿no? No hay fidelidad a la pareja. Se admite la sangre de un tercero, se admite la vida de un tercero, ¿no? Entonces resulta la infertilidad algo muy desafiante para la pareja, ¿no? Esto
realmente es una limitación que es muy, muy importante que todos y cada uno lo sepamos, porque siempre se cruzará en nuestra vida alguien que no ha podido tener hijos. Y a veces, ¿verdad? Arriesgándose a todo, pues hacen lo que sea. El tema de la fecundación es un tema carísimo. Se llama ingeniería genética, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y esta pareja va a pasársela de pérdida a duelo, de duelo a pérdida, ¿no? En lo que van tomando las decisiones de lo que deciden hacer. Cada caso, cada persona es completamente diferente, ¿no? Claro que el resultado final es la infertilidad, ¿no? Pero sobre todo va a ser más fuerte para aquellos que querían realmente desde siempre tener un hijo. Y de repente darse cuenta que es imposible, que no lo logramos, ¿no? Es dolorosísimo. Y realmente nosotros lo hemos visto en la mayoría de los casos, ¿verdad? Se requiere un apoyo psicológico para poder salir de esto. Pero antes que un apoyo psicológico, se necesita un apoyo espiritual. Un apoyo espiritual a donde verdaderamente nosotros abramos nuestro corazón y entreguemos toda nuestra vida, ¿no? Todo lo que estamos haciendo para que nuestro Señor sea realmente el único que maneje nuestro futuro. No, todos los médicos que existen deberían de existir para curar. Hay médicos que no. Hay médicos que existen para asesinar, como por ejemplo el caso de los que participan en el aborto, ¿no? Hicieron una promesa de que iban a salvar la vida, no de que iban a acabar con ella. Entonces, no siempre un médico va a dar la mejor instrucción. Y hay otro problema. Hemos encontrado, y usted lo sabe, que hay médicos que se sienten casi, casi dioses, ¿no? Porque han ayudado a salvar vidas, etcétera. Pero escuche como lo dije, han ayudado a salvar vidas. No es que sean ellos quienes salvan la vida, sino ellos son el apoyo para salvar la vida. El único que da la vida es nuestro Señor. Y a veces es fundamental el apoyo de un médico, fundamental, ¿no? Pero después del apoyo espiritual nos iríamos al apoyo psicológico. En este caso, por la confusión y los conflictos, ¿no? Hay que ver cada caso y cómo se están conflictuando las cosas. En la mayor parte de los casos, ¿verdad? Suele pasar que en un pleito grave uno a otro se culpan. Por tu culpa no tenemos hijos, ¿verdad? En el grado de desesperación al que pueden llegar. Como si esto fuera el deseo de alguno de los dos, ¿no? Estas situaciones hay que aprender a abordarlas. Y no siempre tienen buenos resultados, ¿no? Hay que ir entre lo que es imposible y lo que es verdadero, que tendríamos que ver, ¿verdad? Ya cuando el diagnóstico que nos dicen, no hay manera. Usted es infértil, no puede tener. Yo acabo de recibir la noticia de que un sobrino mío encantador no puede tener bebés. ¿Verdad? Lo intentaron durante mucho tiempo, yo creo que llevan 9 años de casados intentándolo, hasta que dijeron, bueno, ya estamos en manos de Dios, nos vamos a cuidar uno al otro, vamos a hacer una obra social, vamos a hacer un apostolado juntos y ahí vamos a encontrar nuestra felicidad en la ayuda al prójimo. Y es cierto, ¿no? Pero el diagnóstico marca muchísimo a las personas en un antes y un después de que supe, ¿no? Pero la clave es llegar a este dictamen, ¿no? Cuando se ha recorrido un gran camino de esperanza y expectativas falsas. Es terrible. Es terrible el caminar. No es tan fácil y ni sale a la primera el diagnóstico de infertilidad, y menos hoy que hay tantísima ingeniería,
en este tema, ¿verdad? De la procreación, del embarazo, ¿no? Hay que verlo. Sobre todo, por ejemplo, en mujeres que todavía son muy jóvenes y que no han podido embarazarse, ¿no? Que no han podido embarazarse en 2 o 3 meses y luego viene un embarazo, ¿no? Que se viene a los 2 o 3 meses, ¿no? Es más fácil entre más joven es la mujer, pero no demasiado joven. O sea, siempre es bueno la década de los 20 a los 30 para el embarazo, ¿no? Ya entre 35 y 40, ¿no? Si apenas se casan y van a intentar tener hijos entre los 35 y 40, necesitan saber que van a tener que empeñarse y que van a tardar como un año en embarazarse, ¿ok? Claro que hay quien se embaraza a la primera, aunque tenga 40 años, pero tenemos que saberlo, que cada vez es más difícil. Después de los 40, se puede tardar hasta 2 años para lograr una concepción, ¿ok? Si es que así se van sucediendo las cosas. Entonces, la etapa ideal es entre los 20 y los 35 años de edad, que son 15 años muy amplios, muy buenos para tener una familia inclusive grande. ¿Ok? Por eso es que es bueno saber desde antes si realmente hay posibilidad de fertilidad o no, para no estar intentando una y otra vez sin lograr nada, ¿no? Y realmente las mujeres de 40 o 40 en adelante tienen que saber que ya el embarazo es muy riesgoso, que ya el embarazo es de alto riesgo, que se consideran ya fuera de tiempo, ¿no? Y muchas veces lo que viene a suceder, y yo tenía una amiga, porque ya no somos amigas, ¿verdad? Es la realidad, donde a ella le dio mucho por la locura, no en la adolescencia, fue cañón, sino ya casada, no le empezó a dar vuelo a la hilacha durísimo, empezó. Y luego ella siempre dijo que no iba a tener hijos. Y a los 40 años dice, híjole, ya llegué a los 40 años y no tengo hijos. Quiero tener una hija para que me alegre la vida, ¿no? No porque llegue al cielo, no, para que me alegre la vida. 3 años más tarde se embarazó, tardó 3 años en embarazarse de manera natural, ¿verdad? Y la niña le dicen la niña platino, ¿no? Porque nadie se acerca a ella, nadie la toca, todo está desinfectado, su cuarto, bueno, no quiere mandarla a la escuela. Es una niña platino, ¿no? Pero la tuvo como adorno, casi, casi. Cada quien sabrá su vida y de cada Dios tenemos que entregar, ¿verdad? Cuentas tarde que temprano. Pero llegar a este diagnóstico es porque ya hemos pasado por un brutal desgaste, ¿no? Y entonces, una vez que lo recibimos, ya podemos entrar a un nuevo proceso. Entonces, la pareja tiene que saber que realmente son infértiles, uno de los dos, y deben de aceptar, no resignarse, a mí no me gusta la palabra resignarse, tienen que aceptar que ellos realmente no pueden tener hijos. Oye, pero si es ella la que no puede tener hijos y él sí puede tener hijos, claro, él puede llegar a divorciarse, a dejarla, lo que usted quiera, y tener un hijo por fuera, claro. Pero ¿a dónde estuvo el matrimonio de las buenas y en las malas? Y se va a formar una familia, ¿verdad? Sin hijos, ¿ok? Pero hay muchas cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Yo no quiero hablar realmente de la reproducción asistida porque no es un tema de católicos, ¿no? Es cierto que los resultados hoy son asombrosos, es cierto que hay miles de parejas que casi casi venden su alma al diablo con tal de embarazarse, porque es carísimo el tratamiento, carísimo, ¿no? Pero yo recomendaría más, ¿verdad? Acercarse a un sacerdote y acercarse a psicoterapia para llevar este duelo de una manera adecuada.
e ir viendo qué hacer con mi vida. Yo sí quisiera recordarles la posibilidad de la adopción, porque la adopción, ¿verdad?, es un favor mutuo, a donde te llega un ser humano que vas tú a ayudarlo a crecer, lo vas a formar en la fe, lo vas a formar en valores, y él va a crecer y va a ser una persona grande y bella. Y no estará en lugares de acogida que a veces sufren brutalmente, y no se diga de bullying o de abandono, ¿verdad? A donde están en asilos, a lo mejor muy bien cuidados, o regularmente cuidados, o mal cuidados, ¿verdad? Todo depende, ¿ok? La suerte que vayan teniendo. Pero digo que es una ayuda mutua, porque tanto el niño adoptado puede llenar su vida, como ustedes pueden llenar la vida del niño adoptado, ¿no? Entonces, en lugar de asistir a algún lugar para poderme embarazar, en todos los casos nos tenemos que ir preparando porque hay altibajas, hay altibajas. Lo mismo sucede en cualquier persona, pero aquí es muy claro el problema y es muy clara la solución. Hay que aceptar esta dolorosa realidad, ¿no? Ahora, el 100% de los casos que asisten a las clínicas para poder inseminarse, no hay el 100%. Lo más que se ha alcanzado está entre el 30 y el 50% que se ha alcanzado para que realmente se logre el embarazo, ¿no? Y meterse a tratamientos tan brutalmente intensivos puede resultar todavía más agotador. No, es un proceso psicológico, ¿no? Donde habrá largos periodos de duelo. Y hay que saberlo. Como yo creo que no hay nada peor que no saber. Y eso es antes del diagnóstico, cuando existía la incertidumbre, la tensión, la ansiedad, el no quiero ir al baño porque no quiero darme cuenta, ¿verdad?, que estoy menstruando otra vez, la angustia y el llanto que viene con el momento de la menstruación, además de estar afectada por los baños hormonales que provoca la menstruación. O sea, son momentos brutalmente dolorosos, muy difíciles, a donde las emociones brotan. Y es necesario que sobre todo la pareja apoye lo más que se pueda, sea una persona comprensiva. Porque es cierto, los dos están sufriendo, pero quien realmente lleva el proceso, ¿verdad?, es en este momento la mujer. Si se va a ver un proceso de fertilidad es la mujer, a menos que sea el hombre el que se distingue, ¿verdad?, ser el hombre, pero la mayoría de los casos viene a ser así, ¿no? Entonces, tener cuidado porque también en la adopción, después de haber intentado tener bebés, puede venir momentos de crianza ansiosas que va a tener problemas, ¿no?, con, con los niños, con el hecho de que ellos tampoco alcanzan a encontrar tranquilos a sus padres. Entonces se hace una ansiedad mutua. Cuando hay ansiedad en los padres, los niños están ansiosos, los niños lloran mucho, lloran cantidad. Y esto hace que haya más ansiedad, más excitación, más problemas en el entorno familiar. Y el bebé que no tuvo la culpa, ¿verdad?, va a pasar por momentos de mucha dureza y de mucha ansiedad y de mucho dolor. Entonces, uno de los grandes resultados es adoptar. Si usted tiene mucho miedo a la adopción porque ha oído muchas cosas, y es cierto, no es fácil educar a un hijo. Ahora, tampoco es fácil educar a un niño adoptado. Pero nadie ha dicho que es algo imposible. Se puede hacer, está la puerta abierta, se pueden lograr resultados hermosísimos y se puede tener un niño sano y precioso, ¿verdad?, adoptado.
Y los niños adoptados, créanmelo, se van pareciendo a sus padres. Van tomando actitudes de sus padres que los hace verse de alguna manera como se ven sus padres. Qué curioso, pero es cierto. Es cierto. Yo he tenido en terapia 3 veces a chavitos adoptados, ¿no? Y sí, la gran mayoría de ellos lo que sueñan es con conocer a sus padres, ¿no? Me pasó a mí con los 3, sé que no el 100%, pero la gran mayoría del niño adoptado quiere conocer a sus padres. Y es curioso porque esto le da muchísima ansiedad a los padres de amor, a los padres del corazón, ¿no? Les da mucha ansiedad, como si se sienten como si no fueran suficientes. Pero es una búsqueda natural, de naturaleza humana. Por naturaleza quiero encontrar quién fue mi mamá y quién fue mi papá. Entonces la adopción pues causa muchísima angustia, muchísimo miedo. Hay una película que a mí me puede fascinar, tiene muchísimo dolor envuelto, pero es una película que deja muchísimos mensajes, que se llama Camino a casa, de una pareja en Australia, ¿no? de intelectuales que ellos decidieron no tener hijos porque había muchísimos niños en el mundo sin padres. Ellos optan no los hijos propios, sino los hijos de alguien para criarlos. Con el primero, que es el que se lleva los premios de la película, ¿verdad? Pues les va maravillosamente, es un niño agradecido, bueno y fácil. Con el segundo, que lo adoptan más grande, el segundo, a la poca edad que lo adoptaron, ya había sufrido cantidad de violencia física, moral y de todo tipo. Había sido brutalmente violentado. Por lo tanto, era un niño sumamente difícil. Y no fue hasta que creció su hermano y tuvo tantos éxitos el hermano, que el hermano le ayudó. Tiene mucho, mucho fondo la película, ¿verdad? Camino a casa. Búsquela, véala, porque inclusive habla muy bonito de la paternidad y la maternidad. Habla muy, muy hermoso, ¿verdad? Y entonces se me hace una cosa maravillosa también esto, porque es una apertura universal a la adopción, ¿no? Que no es lo mismo de los papás que deciden no tener hijos porque no quieren meterse en problemas, porque no quieren pagar colegiaturas, pero la razón generalmente es porque les quitaría espacio para su pareja. Existimos tú y yo y nadie más nos hace falta, y eso es una mentira, que los hermanos siempre necesitamos a alguien más, por más grande que sea el amor, por más inmenso que sintamos que es, siempre cabe otra persona, siempre cabe otra persona. O parejas que no pueden tener hijos, no porque hayan decidido, sino porque fue una decisión prácticamente de Dios, no pueden tener hijos y deciden hacer obra de apostolado, de darse, de darse. Y se ha comprobado también que las personas que se dan a los demás, que ayudan a los demás, fíjese bien, tienen mejor calidad de vida y tienen mayor longevidad. O sea, van a vivir más años, ¿no? Entonces, hay que saberlo y hay que estar presentes siempre que sea ayudar al prójimo. Y esto nos dará siempre mejores resultados, porque el prójimo depende mucho a veces de que alguien le ayude y por eso estamos nosotros y por eso se puede dedicar un buen número de horas a alguien que no ha tenido hijos y encontrar ahí la razón de su existencia. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, un placer para mí estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana y que la pasen muy, muy felices. Hasta la próxima.